informaciones y en esta parte del programa vamos a hablar sobre educación, porque sin duda es un sector golpeado. Antes de la pandemia había todavía muchos temas por resolver. Lo cierto es que desde hace más de un año, desde que la pandemia llegó a nuestro país, las falencias y las dificultades se han hecho mucho más graves y sobre todo las brechas entre los estudiantes se han hecho mucho más fuertes. Vamos a conversar sobre los desafíos y principalmente sobre el futuro inmediato de la educación en nuestro país con Mariana Rodríguez Risco, quien es presidenta de Empresarios por la Educación. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a RPP. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Tal vez podríamos comenzar dándonos un panorama sobre este segundo año en pandemia que estamos empezando, con una educación principalmente todavía llevada a cabo de manera virtual. Sí, lamentablemente, si bien todos estábamos con la esperanza de poder iniciar un segundo año, o sea, el 2021, con una educación por lo menos semipresencial, en la mayor parte del país eso no ha sido posible. Ya definitivamente, digamos, hay ciertos lugares en el país donde sí se ha podido hacer este regreso, pero es realmente pequeño en porcentaje. Así que enfrentamos otro año más muy, muy duro, de educación básicamente a distancia. Sí. Y varios retos ahí todavía, ¿no? Porque el gobierno ha tratado de reforzar el Aprendo en Casa este año y ha tratado también de terminar con la repartición de las tablets, que sin duda son un elemento tecnológico importante para poder conectar al profesor con los alumnos. Pero, por ejemplo, ayer veíamos en el norte del país un grupo importante de alumnos que no tenían electricidad. Entonces, si no tienen electricidad, ¿cómo van a cargar las tablets? ¿No? Un punto importante, no se trata simplemente de repartir, sino también de ir un poquito más allá. Sí, lamentablemente tenemos que reconocer que cuando esta pandemia, digamos, cuando entramos en el estado de emergencia el año pasado, realmente fue una especie de llamada de atención de cómo habíamos descuidado la brecha digital en el país. Esta brecha digital enorme, ¿no? La falta de conectividad, la falta de acceso a dispositivos digitales, ¿no? La falta de plataformas educativas en los colegios y el desarrollo de competencias en los docentes, nos jugaron en contra porque no pudimos implementar soluciones para llegar a la mayor cantidad de la población. Entonces, muchas de las soluciones no han sido las óptimas. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo con el programa Aprendo en Casa, pero definitivamente la llegada a través de radio, de televisión, no es la más adecuada. Y en algunos casos, efectivamente, no había ni siquiera la forma de llegar ni con radio ni con televisión. O sea, hay un porcentaje de la población que se ha quedado realmente sin poder acceder a la educación. Pero lo importante, es algo que, digamos, es un tema que tenemos que solucionar. Tenemos que hacer que sea un tema prioritario. Sí, sin duda. Y lo importante y lo destacable en todo esto viene a ser la labor del docente, que se volvió un autodidacta y que él mismo comenzó a tratar de conseguir, implementar plataformas digitales para poder llegar a sus alumnos. Y lo cierto es que también ellos tienen un rol primordial en esta nueva educación. Y surgen también plataformas online, pero también offline, que de pronto no se están implementando por la falta de conocimiento o la falta de capacitación, principalmente para poder sacarle el máximo provecho. Claro, la verdad que la gran sorpresa de la pandemia ha sido la capacidad de los docentes de adaptarse. O sea, yo creo que ha habido una enorme capacidad de adaptación. Los docentes que se les consideraba como los grandes resistentes a la tecnología o que iban a tener muchas dificultades, muchos de los docentes, al contrario, nos han demostrado que cuando tienen que hacerlo, y han sido forzados por las circunstancias, han podido adquirir las competencias digitales necesarias. Pero es cierto que no han sido las condiciones óptimas, porque, como les digo otra vez, dada la brecha de internet, el hecho de que no podían comunicarse necesariamente con las mejores herramientas, han tenido que buscar maneras muy creativas y muy innovadoras. Y yo lo que quiero destacar acá es lo importante que ha sido el comprobar que al final el maestro es clave y que si hay un buen maestro y va a encontrar la manera de llegar a sus alumnos. Claro, no todos los casos ha sido posible, pero por lo menos nosotros en Empresarios por la Educación hemos tenido, en uno de los programas que tenemos, en el cual reconocemos maestros, el maestro que hace historia. La verdad que las historias de los maestros en circunstancias dificilísimas ha sido extraordinaria. Así que un aplauso para los maestros, pero un llamado a atención al sistema de educación que no les proporciona o que no ha podido proporcionarles
las plataformas, las herramientas y la capacitación para que ellos pudieran estar mejor preparados, ¿no? ¿Cómo tiene que pensarse ahora la educación? ¿Tendríamos que pensarla ya, digamos, de manera más virtual? ¿Volveremos de manera presencial, en un híbrido, de pronto utilizando y siguiendo con las plataformas digitales, mucho más implementadas? ¿Cómo ve este futuro en la educación? A mí me parece que una de las cosas buenas, digamos, dentro de toda esta crisis que nos ha tocado vivir es que hay muchas lecciones aprendidas y muchas oportunidades para el futuro. Una vez que podamos superar la crisis, justamente lo importante es que no nos dé amnesia y que más bien nos acordemos de todo lo que hemos aprendido y todas las oportunidades que hemos descubierto usando tecnología. Entonces tenemos que ser atrevidos, nosotros como sistema educativo peruano, atrevernos a implementar modelos distintos basados en tecnología. Y yo no veo necesariamente que la educación se vuelva 100% virtual en la educación básica, ¿no? O sea, puede haber modelos exitosos para ciertos casos, pero la mayor parte de las escuelas va a regresar a una educación presencial con un fuerte apoyo de tecnología. Y sí quisiera pensar que en los casos de lugares muy alejados, deberíamos ser capaces de pensar en soluciones semipresenciales o online, 100% virtuales, porque se ha demostrado, es un mito que la educación virtual no funciona. O sea, era un mito. Y tenemos que quitarnos esos paradigmas, ¿no? esas resistencias, y llegar con los modelos a los sitios alejados, llegar con modelos que digamos que la tecnología nos permite. De acuerdo. Si no es posible el 100% de presencialidad, ¿por qué no ir con modelos que ya hemos comprobado que pueden funcionar muy bien en esos casos, ¿no? De acuerdo, porque como decía también al inicio, no necesariamente se tiene que tener un soporte, una gran tecnología. Hay plataformas offline, se pueden diseñar además formatos de intranet, digamos, para el profesor, una escuela. Hay muchas escuelas unidocentes en el país y que se pueden, digamos, adaptar a este sistema. Así es, y también hemos visto durante esta pandemia también lo que se vio es que el sector privado respondió al llamado del Ministerio de Educación para apoyar la estrategia de Aprende en Casa y surgieron muchísimas soluciones que fueron puestas a disposición y que en muchos casos no tienen costo futuro tampoco. O sea, muchas, digamos, herramientas que se pueden usar y que están, digamos, muy asequibles. Ha sido todo un proceso de aprendizaje. Yo creo muchísimo en la cooperación público-privada y creo que cuanto más confianza podamos establecer y cuanto más puentes podamos tender entre ambos sectores, podemos avanzar mucho más rápido. Esta brecha que se ha generado del año pasado hasta que se lograron adaptar y principalmente en aquellos niños, adolescentes que no han podido acceder al programa Aprendo en Casa, que no tienen hasta el día de hoy las facilidades de volver a la escuela, ¿cómo se va a recuperar o cómo se va a acortar? Ay, sí, no, tenemos dos problemas serios, la verdad, que tenemos que reconocer. El primero es que efectivamente la brecha se ha ampliado. Es indudable y tenemos un enorme desafío para que una vez que digamos, la educación pueda ir regresando a una semipresencialidad, presencialidad y hayamos aprendido estas lecciones, podamos justamente, dado que hemos podido aprender muchísimo y hemos perdido miedo a la tecnología y a usar modelos innovadores, podamos empezar a cerrar esas brechas más rápido. Porque si vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia y no hemos aprendido nada, nos vamos a demorar muchísimo. Pero si nosotros ya, con todo este aprendizaje, podemos empezar a pensar en acelerar ese cierre de brechas, ahí se puede trabajar muy bien. Pero a mí la gran preocupación que tengo no es tanto no son tanto los escolares que hayan, digamos, quedado un poquito atrasados o la brecha se haya ampliado, sino me preocupa muchísimo la deserción escolar. Hay muchos niños que han abandonado la escuela y lamentablemente una vez que un niño abandona la escuela, digamos, no es tan automático que regrese. Y yo creo que es muy importante una segunda estrategia y el Minedu lo tiene claro, o sea, de hecho han estado trabajando campañas para recuperar a estos niños que de alguna manera abandonaron la escuela. Y en muchos casos, si no hacemos algo, pueden abandonarla para siempre. Sí. Y no regresar. Y eso es lo más peligroso. Y de acuerdo, porque eso se va a ver reflejado más adelante, ¿no? En el futuro, totalmente, las oportunidades. O sea, como país vamos a pagar muy caro. Esto que nos ha pasado nos va a pasar factura.
O sea, esto es una generación completa en los diferentes niveles de educación que ha sufrido, que está sufriendo uno y ahora se perfila un segundo año que no es el adecuado. Entonces sí tenemos este desafío de no permitir que eso de ahí, que digamos que ese problema nos gane. O sea, hay maneras de recuperar las brechas, hay maneras de no perder a los alumnos y volverlos a enganchar con el sistema educativo, ¿no? Que no por lo menos se profundicen. Muchísimas gracias, Mariana, por habernos acompañado esta tarde. Sí, muchas gracias. Estuvo con nosotros Mariana Rodríguez Risco, presidenta de Empresarios por la Educación, comentando un poco el futuro de la educación y lo que estamos viviendo en estos momentos a raíz de la pandemia. Nos toca hacer una rápida pausa y volvemos de inmediato.